Mis hermanos, muy buenos días. Qué gusto y placer estar un día más disfrutando, obviamente, de la misericordia de Dios. Cada vez que uno se levanta, pues puede notar esa parte. Y es importante siempre agradecer a Dios, empezando tu día agradeciendo a Dios. Y es mi anhelo, créame, que cada día seamos más enseñados por la palabra de Dios. Esta mañana meditaremos en un pasaje clave del libro de Santiago. De hecho, es el pasaje central de esta carta, conocida, hermanos, como precisamente la carta de la práctica, pero es el pasaje que encierra todo esto. Y está en el capítulo 1, versículo 22 del libro de Santiago. Y nuestro devocional de esta mañana, en el cual estaremos meditando, se titula Sencillo. Sin aplicación no hay bendición. Esto viene siendo, hermanos, como un tratamiento médico que nos mandan. Si nosotros no lo aplicamos, obviamente no nos vamos a aliviar. Si nosotros pensamos que nuestras propias fuerzas, nuestra capacidad, aunque el cuerpo es maravilloso para precisamente crear anticuerpos y todo eso, pero si no nos tomamos ese tratamiento, o aquella persona que está sufriendo con cáncer pues tiene que llevar las quimios apropiadas. Igual situaciones, gente que está saliendo del COVID también, o sea, tiene que seguir un tratamiento, tiene que haber una aplicación a su vida para en verdad poder sanar. Mire, no puede haber cambios, ni el conocimiento de Dios precisamente, eh, si no te atreves a experimentar por medio de la obediencia. No llegas a conocer a Dios por medio de su obediencia. Tienes que obedecer en todo momento. Dios no es bueno por lo que me da, fíjese. Simplemente Dios es bueno por lo que Él es. Dios es bueno y bueno es Dios en ese aspecto. Pero no es por lo que Él nos da, sino por lo que Él es y representa en nuestra vida. Y obviamente demanda el Señor una total y absoluta obediencia. Así que analicemos este versículo, el versículo 22, por favor. Fíjese lo que dice, es interesante, dice, pero sed es un mandato, no es opcional, fíjese. Siempre la Biblia cuando nos presenta mandatos tenemos que aplicarlo, dice, pero ser hacedores de la palabra, aplicadores de la palabra, poniéndola por obra la palabra y no tan solamente oidores. Fíjese que cuando simplemente escuchamos, pero no aterrizamos ni aquí ni acá, pues prácticamente somos oidores. Y dice aquí todavía, añade Santiago, engañándonos a nosotros mismos, no engañamos a Dios. Fíjese, es interesante, mis hermanos, Santiago menciona aquí en este versículo que no es suficiente recibir la palabra. Esa palabra tiene que implantarse. Uno debe responder a ella en obediencia activa. El mandamiento es claro, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Uno debe convertirse o seguir convirtiéndose en hacedor día con día de la palabra, no solamente oidor. Es muy padre. Mucha gente te puede citar la Biblia, te puede conocer muchos pasajes, pero sabe, lo triste es que no los aplican a sus vidas. Y obviamente no es efectiva la palabra en Dios. Por eso uno de los versículos que me encanta a mí es el Salmo 119, versículo 92, donde David habla de la aplicación de la palabra. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en medio de la aflicción no hubiera perecido. Si la ley de Dios, la palabra de Dios no hubiera deleitado la vida de David, cuando él estaba en aflicción hubiera caído. ¿Y sabe por qué? Porque no había aplicación. Pero él pudo aplicar a su vida la palabra de Dios y en verdad sentir como Dios estaba con él en cada momento. Hermano, el creciente número de personas que andan probando distintos predicadores, fíjese, y escuchando lo agradable a sus oídos siempre, y que vuelan de un postre doctrinal al siguiente como colibríes desamparados, se están engañando a sí mismos. Mucha gente quiere escuchar lo agradable a sus oídos. En este tiempo de pandemia, mucha gente aprovechó para cambiar de lugar de asistencia, fíjese, y más porque nunca estuvo comprometida en nada. Una persona que no aplica la Biblia cree que puede engañar a Dios. Fíjese esa mentalidad tan sutil que tenemos, ¿no? Pero el mismo pasaje de Santiago menciona que nos engañamos a nosotros mismos. Es lógico lo que menciona, puesto que no podemos engañar a Dios
si esa es nuestra pretensión. Olvídese completamente. La palabra engañados aquí, engañaos a vosotros mismos, fíjese, proviene de un verbo que se utiliza en el Nuevo Testamento, solo aquí y en Colosenses 2:4, y ese verbo es la palabra paralogizomai, que significa estafar o engañar por medio de un razonamiento falso ni verdadero. Fíjese en esa parte. El engaño viene de pensar que han hecho todo lo necesario cuando realmente el escuchar la palabra es solo el comienzo. Mucha gente ha terminado diplomados, ha terminado infinidad de cosas, pero no aprende, ni es enseñable, ni aplica a su vida. Y en muchas ocasiones uno tiene que, no somos Dios, pero realmente a veces tenemos que analizar cómo fue nuestra conversión en esa parte. Esto es importante. ¿Por qué una persona no puede cambiar? Hermanos, esto es cuestión de vida. Y cuando somos hacedores de la palabra misma te va a santificar y te va a detener. Yo he aprendido a detenerme ante muchas cosas que humanamente puedo decir que tengo razón en hacerlas o tengo razón de sumo peso para poder actuar en esa manera, pero no, Dios te lleva a que tranquilo, ¿sí? Que estés tranquilo, que simplemente dejes la causa al nombre del Señor. Veamos entonces una ilustración, fíjese, apropiada de este tipo de personas que solo oyen, absorben y no aprovechan la palabra de Dios. Algunos tienen la engañosa idea de que si asisten a reuniones, conferencias y seminarios, están haciendo la obra de Dios. No es así, ¿sí? Desde el púlpito y en todas partes se habla de lo que debemos hacer. Y a pesar de esto, nos engañamos frecuentemente pensando que hacemos su voluntad. Muchos tienen tanta gracia y misericordia que cuando van a la iglesia a escuchar un mensaje, ¿saben? Empiezan a repartir a diferentes. Ay, si hubiera venido tal hermanito, le hubiera quedado esto, esto para mi mamá, esto para mi hermano, esto para aquel hermano. Y se olvidan de ellos, se olvidan de aplicarlo a su vida. Fíjese, lo que en realidad sucede en esta parte es que aumentamos nuestra responsabilidad y nos engañamos a nosotros mismos, pensando que somos espirituales cuando en realidad somos muy carnales en esa parte. Y no es normalidad, esto no es normal que un cristiano siga toda su vida en carnalidad. Eso fue al principio, tiene que madurar. Mire, nos engañamos al suponer que estamos creciendo espiritualmente cuando la verdad es que estamos estancados y nos engañamos. Si tú no estás creciendo en el conocimiento de Dios, si tú no estás creciendo en la gracia, te estás engañando a ti mismo. Tienes que crecer. Hay gente que tiene años y no ha podido vencer áreas de su vida porque no aplica la Biblia y constantemente se están justificando y engañándose en ese aspecto. Cuando la verdad, fíjese, nos estancamos y nos engañamos a nosotros mismos, imaginándonos que somos sabios cuando somos patéticamente necios. Jesús dijo que el hombre sabio, hermanos, es aquel que escucha sus palabras y las hace. El hombre necio también las escucha, pero no las hace. Es la gran diferencia en este aspecto, ¿verdad? Ahora, no basta con escuchar un sermón y luego marcharse diciendo, qué mensaje tan maravilloso, ¿no? Y te acercas al pastor y dices, pastor, gracias a Dios por su vida, gracias por ese mensaje alentador, gracias porque en verdad fue muy emotivo, ¿sí? Pero lo apropiado es decir, haré algo con lo que he oído hoy, voy a hacer algo en mi vida. Un buen sermón, hermanos, no solo ilumina la mente, escúcheme, calienta el corazón y nos conmueve, sino que también provoca la voluntad a la acción. Ayer precisamente terminé con mis alumnos del seminario en mi clase de homilética, el arte y la ciencia de predicar. Y algo que les enseñaba es que un sermón tiene que ser aterrizado primeramente y aplicado por el predicador. Y que obviamente lleva la esencia de la Biblia, no lo que tú quieres decir. Algo maravilloso que pudimos ver y les enseñé, que de la misma Biblia salen tu tema, tus puntos mayores, el extracto, la idea central de todo, y puedes plasmarla y predicarla de una forma efectiva. ¿Por qué, hermanos? Porque buscas la aplicación primeramente para contigo y después para con los demás.
pero es importante. Mire, un domingo, un cierto predicador interrumpió su sermón para preguntar a su congregación cuál era el nombre del primer himno que habían cantado esa mañana. Y nadie lo supo. ¿Ok? Luego preguntó qué pasaje de la Biblia se había leído, pero nadie pudo recordarlo. Preguntó qué anuncios se habían dado y un gran silencio se hizo en el lugar. Hermanos, sencillo, la gente estaba jugando en la iglesia y sigue jugando hoy en día. Simplemente van por callar su conciencia, van por un requisito, por cumplir, pero no están creciendo en su vida espiritual. Y simplemente, yo lo he dicho, hemos cambiado de religión. Mucha gente se salió de una religiosidad, se fusionó al cristianismo, pero en el Inter no hay un cambio. De verdad, y es lastimoso cómo la gente empieza a justificar todos sus actos, toda su vida, pero no hay una imagen de Cristo, la verdad, fundamentada en sus corazones. Antes de cada reunión, haríamos bien en hacernos estas preguntas. Primero, hermanos, ¿a qué vine? ¿A qué vine a la iglesia? Hace tiempo prediqué un sermón que lo titulé ¿Estamos preparados para volver a la normalidad después de toda esta pandemia? ¿Sabe qué? Creo que no. Hablé de 3 puntos importantes ahí. Y creo que mucha gente no está preparada porque sigue en su religiosidad. Necesita salir de ahí. ¿Estoy dispuesto a que Dios me hable, a escuchar su voz? Y si me habla, ¿la voy a obedecer? ¿Realmente la voy a obedecer como Dios quiere en esa parte? Mire, el Mar Muerto se ha ganado justamente su nombre por la entrada constante de aguas sin tener una salida correspondiente. En nuestra vida, hermanos, la información sin aplicación nos conduce al estancamiento. Así es sencillo. La pregunta persistente del Salvador nos apremia. Y fíjese que es interesante lo que Jesús les dijo y enfrentó a la gente. A ver, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo es posible eso? Me llamas Señor, pero realmente, ¿Señor de qué? Si no estás sometido a mí. Como le dijo el Señor en Malaquías capítulo 1. Bueno, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde? Porque realmente habían perdido el enfoque de quién era Dios y le ofrecían lo más despreciable porque tenían un concepto equivocado de quién era Dios. Hermanos, inclusive, mire, las personas tenemos un concepto equivocado de lo que es el servicio de los domingos. Déjeme decirle esto. Y esto yo lo pude entender en uno de mis últimos módulos que vine a terminar al seminario. ¿Sí? Y déjeme explicarle. He escuchado constantemente decir a la gente, sobre todo refiriéndose a los domingos, ay, vengo a cargar las pilas hoy en el servicio. Cuando lo que deberían de hacer es estar ofreciendo a Dios plena adoración, agradecimiento, su ofrenda apartada a Dios por su fidelidad en ellos y que el centro de sus vidas ese día es Dios, no ellos mismos. Hace muchos años, como les decía, cambió este concepto y eso fue más o menos en el 2005, fíjate. 2006 yo vine a terminar mis estudios y a casarme. Gracias a Dios fue un día muy maravilloso porque aproveché viernes la cena de oración, sábado la oración y en la tarde mi boda en esa parte. Pero hace muchos años, en el 2005, cambió mi concepto de lo que era el servicio a Dios. En ese módulo que llevábamos con un gran maestro y pastor que Dios llamó a su presencia. Para mí como pastor y siervo de Dios, cada domingo, escúcheme, vengo a ofrecer a mi Dios lo que me permitió vivir en la semana, aplicar en la semana. Debido a lo que estuve haciendo y debido a lo que estuve ejerciendo y aplicando constantemente su palabra y ver su fidelidad constante en nuestras vidas. Hay una ilustración que hace muchos años usé en una predicación y todavía la recuerdo. Y fíjense que es interesante. En esta predicación decía, y a forma de pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Buda y Jesucristo? Y es interesante. Fíjense lo que dice. Bueno,
decía el escritor, pues a Buda, el dios falso, la gente le viene a ofrecer constantemente. Y a Jesucristo, el Dios encarnado, el Todopoderoso, el autor de plena salvación, siempre venimos a pedirle antes que rendirle nuestras vidas y darle lo que a Él le corresponde. Es triste escuchar esto, pero es la verdad, hermanos, en esa parte. La aplicación continua, escúcheme, de la palabra de Dios transformará nuestras vidas en una manera increíble. ¿Por qué mucha gente no puede cambiar sus pensamientos? ¿Por qué mucha gente no los puede renovar? Porque no quiere obedecer. Pablo habló en una parte de la carta a Filipenses, hermanos. Fíjese, y es interesante, en el capítulo 4, versículo 8, si analizamos el contexto, viene hablando de que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y nos dice la forma, ¿no? En toda oración que tiene que ver, hermanos, esto precisamente con nuestra forma de adorar, reconocer que es Dios. Y lo dice, y ruego, ya específico, que es lo que nos está sucediendo. Y al final no olvidar la acción de gracias, la acción de gracias. Y dice el resultado, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo, después de ese versículo del 7, en el 8 nos dice, por lo demás, por esto que vengo diciendo, fíjense qué interesante, cómo apela a la mente, al cambio de mente, no es el pensamiento positivo, es el pensamiento de aplicación constante de la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ya que hay virtud alguna, estaba afirmando Pablo aquí, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es la renovación de pensamiento, de entendimiento, donde nos lleva el Señor a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable, buena, agradable y perfecta. Pero si tú no estás dispuesto a renovarte, y eso tiene que ver con aplicación, cuando te hace algo la gente y que puedes actuar en tu carne, prefieres actuar en el espíritu. Obviamente tienes que confrontar y decir, oye, esto está mal lo que hiciste, perdóname, no es correcto, pero nunca con una actitud de venganza en ese sentido. Pero ahí está la aplicación. Pero no hay que decirle nada, no, claro que sí, hay que decirle, perdóname, estás mal lo que estás haciendo, no es correcto en esa parte. Hermanos, es necesario aplicar la Biblia día con día. Si tú no estás aplicando nada, te estás engañando a ti mismo. Es increíble cómo hacemos las cosas, ¿no? En ese aspecto. Hermanos, todo tiene que ver. Por ejemplo, me encanta la consejería y la disfruto mucho. En matrimonios me llama la atención cuando empiezan a emocionarse, a querer cambiar las cosas, decir, no, pastor, de veras, ya le voy a echar ganas, ahora sí. Y yo empiezo con mis preguntas, ¿ok? ¿Le vas a echar ganas en base a qué? No, pues me voy a esforzar, ¿en base a qué? No, pues voy a hacer esto, ¿en base a qué? Tienes que tener un punto de inicio. Y si no comienzas con la palabra de Dios aplicando, vas a volver al mismo ciclo y al rato te voy a tener aquí. ¿Y sabe qué? Ayer una persona en la consejería me hacía entender algo. Pastor, si tan solo obedeciéramos lo que Dios quiere, créame, les evitaríamos tantos, y qué bueno que ustedes están dispuestos a aconsejarnos, pero les evitaríamos tantos problemas a ustedes. Y es verdad, dio en el clavo, dio en el clavo. ¿Por qué? Porque, hermanos, sin aplicación no hay transformación. Así de sencillo. Así que espero que esta mañana tú hayas meditado en este pasaje de toda la carta que se llama La práctica de un cristiano. Bueno, ese es el pasaje central de toda la carta, el 1:22. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. A Dios no lo engañas. Así que te invito a que de aquí en adelante empieces a aplicar. Hermanos, muchos de nosotros ya debimos crecer, ser maestros, estar enseñando, multiplicándonos. Por su gracia Dios me ha concedido un deseo que yo tuve cuando salí del seminario. Poder regresar algún día como maestro, como docente,
y enseñar y multiplicarme en otros jóvenes futuros pastores. Dios lo concedió. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú con la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la que dijo Pedro? Debemos de hacer caso. Te invito a orar y a meditar en esto que hemos tocado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Pero Padre, tú nos hablas en amor y nos pides que seamos hacedores de tu palabra. Padre, tú le diste al pueblo la bendición que habría si obedecían cada día, pero también las maldiciones que habrían, y maldiciones es que les iba a hacer mal, Señor, les iba a ir mal si no obedecían a tu ley y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Viene a mi mente la pregunta que tú haces ahí en la parábola, Señor, de la viuda y el juez injusto, sobre esta mujer de fe que tú dices, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra como esta mujer? Padre, cuando tú vengas, ojalá nos encuentres obedeciendo. Bienaventurado la persona que cuando venga su Señor le halle haciendo así. ¿Qué cosa? Aplicando su palabra, viviendo para Él y sometiéndose al señorío de Cristo cada día. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias por este tiempo tan especial que nos permites compartir de tu palabra. Gracias Dios, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mi hermano. Nos vemos mañana. Recuerde, viernes a las 8 con un devocional más para el alma para terminar pues nuestro fin de semana. Y bueno, lo esperamos el domingo a las 10 de la mañana en nuestro tiempo de oración y a las 11:30 en nuestro servicio vía Zoom. ¿Ok? Y hermano, también hoy tenemos nuestro grupo matrimonios de 9 a 10:30 de la noche. Vamos a estar viendo una hermosa película para reflexionar como matrimonios y continuamos la próxima semana ya con nuestro estudio de lo que es la clave para la comunicación. Que Dios le bendiga, tengas excelente día, pero hermanos, empieza a aplicar lo que Dios pide para tu vida. Sin aplicación no hay bendición, ¿ok? Que Dios te bendiga y excelente mañana.